cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Son todos bienvenidos. Hoy jueves santo, muy temprano en la mañana, Francisco celebró la misa crismal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La misa crismal es la antesala a otra gran celebración de este jueves santo. Estamos hablando de la Santa Cena. Pero, ¿qué es la misa crismal? ¿Quién la celebra? ¿Qué otras denominaciones cristianas, aparte de la católica, celebra esta misa crismal? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. La misa crismal es una celebración en donde se consagra el Santo Crisma. Además también los óleos y aceites que se utilizan para los enfermos y todos aquellos que van a ser bautizados. La misa crismal es celebrada por distintas denominaciones cristianas, como el catolicismo, el luteranismo y el anglicanismo. Así que tengan muy en cuenta qué denominaciones cristianas hacen esta celebración de la misa crismal. Esto es muy importante para poder entender la actual situación que está viviendo la Santa Iglesia Católica, sobre todo después del Concilio Vaticano II. ¿Y dónde se celebra la misa crismal? Cada obispo en su catedral hace esta celebración de la misa crismal. En el Vaticano, hoy jueves santo, Francisco a muy tempranas horas también hizo esta celebración de la misa crismal. Los sacerdotes y sacerdotisas de estas iglesias luteranas y anglicanas hacen la celebración de la misa crismal en sus respectivas parroquias. Tengan en cuenta que la Semana Santa, nosotros los católicos, la celebramos tal y como ustedes la conocen, es decir, con procesiones, con diferentes actividades. Tenemos el Domingo de Ramos, la Santa Cena, el Via Crucis, Sábado de Pascua. Pero las iglesias luteranas, anglicanas, las distintas denominaciones de evangélicos y cristianos no hacen la celebración de la Semana Santa tal y como la hacemos nosotros los católicos. Ellos la celebran de otra manera, es decir, sin procesiones, sin imágenes, sin estas actividades que le acabo de mencionar. Pero tengan en cuenta que ya la Semana Santa no es exclusiva de la Iglesia Católica, sino que la Semana Santa también la celebran los anglicanos, los luteranos, algunas denominaciones evangélicas, cristianas, y hay algo en común, y es que la misa crismal sí es celebrada tanto por la Iglesia Católica como por esa Iglesia luterana y esa Iglesia anglicana. ¿Qué óleos se bendicen en la misa crismal? Se bendice el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Estos óleos y aceites se utilizan para 4 sacramentos: el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. En la misa crismal se hace la unción de toda la iglesia, de cada miembro de la misma que hacen parte del sacerdocio de Cristo. Y acá yo quiero que todos ustedes tengan en cuenta algo muy importante. Para nosotros los católicos es muy importante el sacerdocio de Cristo, pero también para nosotros los católicos son muy importantes los dogmas que tenemos en la Santa Iglesia Católica y creemos por fe en esos dogmas. Y en este sentido, los católicos creemos que Jesús instituyó 2 sacerdocios:
El primer sacerdocio instituido por Jesús fue el sacerdocio de los fieles, que viene por herencia directa de Cristo. Y el otro sacerdocio instituido por Jesús fue el sacerdocio jerárquico, cuando Jesús instituyó el liderazgo de su iglesia sobre el apóstol Pedro, es decir, el papado. Y por el otro lado, Jesús en la última cena instituyó sobre los apóstoles el sacerdocio jerárquico. De esta manera, en la Santa Iglesia Católica tenemos el sacerdocio de los fieles, que viene por herencia directa de Cristo, y el sacerdocio jerárquico, en donde tenemos un papa que está en cabeza de la Iglesia Católica, unos cardenales, obispos y sacerdotes. Pero en la Iglesia luterana, en la Iglesia anglicana, en las distintas denominaciones de cristianos y evangélicos, no creen en ese sacerdocio jerárquico. Los luteranos, los anglicanos, los evangélicos, los cristianos rechazan tajantemente el sacerdocio jerárquico, rechazan el papado, rechazan los obispos, los cardenales, los sacerdotes. Para los luteranos, los anglicanos, los cristianos y los evangélicos, solo existe el sacerdocio de los fieles. De esta manera, en esas iglesias luteranas, anglicanas, cristianas y evangélicas, tienen unos sacerdotes, unas sacerdotisas que hacen las veces de pastores, de guías, pero no tienen ese sacerdocio jerárquico. Y acá yo les hago un cuestionamiento. Si en la actualidad la Iglesia Católica en cabeza de Jorge Mario Bergoglio y todas estas denominaciones de luteranos, anglicanos, evangélicos, cristianos y otras religiones están llevando a cabo un ecumenismo, ¿hacia dónde están dirigiendo ese ecumenismo? Y particularmente en lo que estamos hablando en este programa, sobre esa misa crismal, sobre ese sacerdocio de los fieles, sobre ese sacerdocio jerárquico. Si están haciendo un ecumenismo, ¿en dónde va a terminar ese sacerdocio? Va a terminar en lo que creemos los católicos y que hace parte de esas verdades de fe, en donde ese sacerdocio de los fieles y ese sacerdocio jerárquico con el Papa, con obispos, cardenales, con sacerdotes, también fue instituido directamente por Jesús, y ese ecumenismo va a converger en estos dogmas de fe, o por el contrario, ese ecumenismo nos va a llevar a que solo se acepte el sacerdocio de los fieles y se pierde esa jerarquía que hay en la Santa Iglesia Católica en su magisterio. Recordemos que hace poco tuvimos el sínodo de la sinodalidad, en donde prácticamente pudimos ser testigos de que no tuvieron en cuenta ese sacerdocio jerárquico, no tuvieron en cuenta esa jerarquía que hay dentro de la Santa Iglesia Católica en su magisterio, en cuanto a obispos, cardenales, incluso el mismo Papa. Todo lo hicieron a través de actividades sinodales. Pero también tengan en cuenta que toda esta sinodalidad también está presente en el luteranismo, en el anglicanismo. Muchos cristianos, muchos evangélicos practican esa sinodalidad. Entonces, en ese ecumenismo, todo va a terminar en esa sinodalidad, que es lo que estamos viendo. Yo les dejo todos estos cuestionamientos, porque si ya hoy en día la celebración de la Semana Santa no es exclusiva de los católicos, sino que también la celebran luteranos, anglicanos, cristianos, evangélicos, y ya hay tantas cosas en común como esta celebración de la misa crismal. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde están conduciendo la Santa Iglesia Católica todos estos líderes como el mismo Jorge Mario Bergoglio, Tucho Fernández y cardenales, obispos, que ahora quieren llevar a cabo una reforma en la doctrina de la Santa Iglesia Católica? ¿A dónde iremos a parar?
¿Será que la iglesia va a pasar de católica a sinodal? Ahí les dejo ese cuestionamiento y también tengan en cuenta que dentro de la Santa Misa ya tenemos oraciones que son totalmente protestantes, como esa misma oración de los fieles, hecha por unos protestantes y que se aplicó después del Concilio Vaticano II. Así que todos estos cuestionamientos tienen total validez y nos tenemos que ir respondiendo esas preguntas para saber hacia dónde debemos dirigirnos, en dónde debemos estar y a quién debemos seguir. La misa crismal es una celebración muy hermosa en donde se bendicen todos estos aceites, estos óleos que van a ser utilizados en los sacramentos, principalmente en ese sacramento del orden sacerdotal. El sacerdote es de gran importancia en la iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. La celebración de la misa crismal incluso data de la iglesia primitiva, 200 años después de Cristo, pero la gran incertidumbre con la iglesia católica y todas las actividades que se celebran dentro de la iglesia católica ha generado una gran incertidumbre después del Concilio Vaticano II, en donde se reformó la misa. Recordemos que Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, pero fue Pablo VI el que finalmente ejecutó este concilio. Pablo VI entonces encargó a Aníbal Bugnini para llevar a cabo la reforma de la misa. De esta manera sepultó la misa tridentina y dio paso a la misa del Novus Ordo, una misa que, si bien era válida y no era herética como tal, sí empezó a favorecer la herejía. Y eso fue lo que observamos a partir del Concilio Vaticano II y la reforma de la Santa Misa. En todos estos años se ha venido introduciendo la herejía, la blasfemia, el sacrilegio. De esta manera, entonces, nos generamos todos estos interrogantes. Si ahora están llevando a cabo este ecumenismo, entonces, ¿en dónde iremos a parar? Porque el sacerdocio es un sacramento muy hermoso, pero debemos creer por fe y estar seguros que Jesús instituyó dos sacerdocios, el sacerdocio de los fieles, que viene por herencia de Cristo, pero también el sacerdocio jerárquico, instituido primero sobre Pedro, primer papa de la iglesia fundada por Cristo, y después sobre los apóstoles, todos hombres, porque Jesús, aún teniendo al lado a dos discípulas que obedecían todas las enseñanzas de Cristo, como fue la Santísima Virgen María y María Magdalena, Jesús no las convocó a la última cena para instituirlas sacerdotes, ni tampoco la Virgen María ni María Magdalena reclamaron el sacerdocio para ellas. Ellas aceptaron todas las decisiones de Jesús y Jesús instituyó el sacerdocio sobre los apóstoles, todos hombres, porque hay una razón teológica. La razón teológica es que los sacerdotes hacen las veces de Cristo y Cristo es el esposo de su iglesia, que es la esposa. Un esposo se une a una esposa y nosotros somos sus hijos. De esta manera una mujer no puede ser sacerdote porque eso va en contra de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Acá es donde vemos el gran problema con lo que está sucediendo con el actual ecumenismo. Si, por ejemplo, la celebración de esta misa crismal ya no es exclusiva de la Iglesia Católica, sino que también la celebran los anglicanos, los luteranos, cristianos, evangélicos. Y ahora están en esos diálogos ecuménicos. ¿A dónde vamos a parar? Porque un ecumenismo es verdadero cuando todo converge y su centro está en todas las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Pero si ese ecumenismo termina acomodado a todas las religiones, entonces eso es un falso ecumenismo
que no va acorde al Evangelio de Cristo, a la doctrina de los apóstoles y a la ley de nuestro Padre Creador. Así que tenga mucho cuidado con lo que está pasando en la Santa Iglesia Católica, hacia dónde nos llevan, qué reformas están haciendo en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Hoy Jueves Santo se hizo la celebración de esa misa crismal. En este caso también Jorge Mario Bergoglio la celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Los obispos la celebraron en sus catedrales, pero tengan en cuenta que también las sacerdotisas y sacerdotes anglicanos, luteranos, evangélicos y cristianos la celebraron en sus distintas iglesias, cada uno con una creencia. Pero nosotros sabemos que si Jesús instituyó unos sacramentos, si Jesús hizo unas enseñanzas en su evangelio, debemos obedecerlo. Jesús claramente, y eso está en las Sagradas Escrituras, instituyó un sacerdocio de los fieles, es decir, por herencia. Todos somos sacerdotes por parte de Cristo, pero por el otro lado, Jesús claramente marcó la diferencia e instituyó el sacerdocio jerárquico. Eso fue claro cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo instituyó como el líder de su iglesia, ese papado. Eso está totalmente comprobado, eso no tiene ninguna duda. Y en la última cena, Jesús, como sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, también llevó a cabo esta ceremonia en donde instituyó a los apóstoles como sacerdotes. De esta manera dejó la sucesión apostólica, porque dentro de muchas otras cosas Jesús sabía que tenía que partir hacia donde el Padre Creador, pero tenía que dejar a alguien encargado de su iglesia y tenía que dejar un líder, porque pues es obvio que toda institución, una empresa, cualquier entidad tiene que tener un líder, porque si no sería un caos. Y el líder que dejó Jesús en su iglesia fue al apóstol Pedro, es el primer papa, pero también dejó instituyó el sacerdocio para que también existieran esos líderes religiosos de su iglesia, una jerarquía en su magisterio. De esta manera, lo que hizo también nuestro Señor Jesucristo fue instituir esa sucesión apostólica, pero hay que tener racionalidad y lógica a la hora de entender las enseñanzas de Cristo. Los apóstoles también tenían que partir en algún momento hacia la casa del Padre. Ellos no se iban a quedar en la tierra. Pero ¿qué dijo Jesús? Hagan todo esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva. Pero si los apóstoles iban a partir hacia el cielo, hacia la casa del Padre, entonces, ¿cómo en la tierra se iba a seguir haciendo esas órdenes de Jesús? Pues los apóstoles también tenían que dejar encargados a otras personas y de esta manera tuvieron que consagrar más sacerdotes. Luego se instituyó el obispado, los cardenales y todo lo que hace parte de esa jerarquía de la Santa Iglesia Católica, porque tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una estructura, una organización, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y de esta manera, si hay una iglesia, esa iglesia tiene que tener unos líderes, una jerarquía que enseñe con autoridad. Pero ese actual ecumenismo lo que está haciendo es llevando a millones de personas al engaño, a la confusión, porque si la iglesia va a pasar de católica a sinodal, es decir, a luterana, anglicana, evangélica, cristiana, pues no va a haber esa jerarquía. Y por eso es que ustedes son testigos de lo que sucede en las diferentes denominaciones de cristianos, evangélicos. Lo que hizo Martín Lutero fue dividir la iglesia, una confusión total, en donde no hay una sola iglesia, como sí la tenemos en la Santa Iglesia Católica. En las denominaciones de cristianas y evangélicas, pues hay miles de denominaciones. Pues ya la iglesia anglicana, la iglesia luterana se ha venido organizando, pero estas iglesias han rechazado dogmas de la Santa Iglesia Católica y sobre todo dogmas instituidos por el mismo Señor Jesucristo.
y las iglesias anglicanas, luteranas, evangélicas y cristianas rechazan esas enseñanzas de Cristo, como es el sacerdocio jerárquico. Entonces, mucho cuidado con lo que está pasando en esta Semana Santa. Ya ustedes también han sido testigos de que en las parroquias se ha tenido la presencia de estas comunidades LGBT, transexuales, homosexuales, pero haciendo una burla, porque todos podemos llegar a la iglesia si tenemos el corazón dispuesto a arrepentirnos, pero no a burlarnos de Dios ni de Cristo. Ustedes también han conocido la noticia de la Semana Santa en España, en Sevilla, en donde han mostrado un Cristo afeminado, y ya también tenemos un Vía Crucis Laudato Si, que sin lugar a dudas, mañana Viernes Santo, en muchas parroquias se va a celebrar este Vía Crucis Laudato Si, un Vía Crucis destinado única y exclusivamente al cambio climático, a la naturaleza, al medio ambiente, al cosmos, al planeta. Y si bien nosotros debemos respetar la creación, lo que verdaderamente los verdaderos seguidores de Cristo tenemos que hacer es adorar al Creador, porque si tenemos en cuenta la creación, e incluso muchos adoran la creación y la creación no se debe adorar. Mucho cuidado con eso. Nosotros no debemos adorar la creación, debemos respetarla. Pero si respetando a la creación no adoramos al Creador, pues no estamos haciendo absolutamente nada. De esta manera, también ponga mucho cuidado con todos los documentos que ahora están saliendo del Vaticano en cabeza de Tucho Fernández y demás modernistas, los mismos que ha escrito Jorge Mario Bergoglio, Laudato Si, Laudato Deum, encíclicas ecológicas, el Pacto de las Catatumbas por la Casa Común, documentos totalmente ideológicos de esa izquierda progresista, ambientalista, y se han olvidado de lo principal, del Creador. Entonces, adelante con la armadura de Dios para batallar esta guerra espiritual, y espero saquen mucho provecho de esta Semana Santa, sobre todo para pedir ese discernimiento a nuestro Padre. Ese discernimiento que nos lleva al verdadero conocimiento, un conocimiento que es sabiduría, una sabiduría que nos lleva a la verdad, a una verdad que nos hace libres. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.